Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, inspírame siempre lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Esta noche, Señor, te pedimos asistas y acompañes a Carlos Alberto para que la presentación de tu palabra cumpla ese objetivo, esa meta y la transformación de nuestros corazones. Amén y amén. Amén, amén. Carlos Alberto, adelante. Escuchamos. Bueno, pues lo primero es que nosotros como seres humanos siempre hemos buscado la sabiduría porque esto nos representa poder de alguna manera y de alguna manera tampoco contábamos con que esta sabiduría no es ni soberbia ni prepotente. Es decir, cuando empezamos a estudiarla nos damos cuenta que es todo lo contrario y no encontraremos allí ese poder distorsionado que de alguna manera nos motivó a buscarla en un principio. Es todo lo contrario, es conocer y cumplir las leyes e instrucciones que Dios nos ha dado para nuestro propio bien y el de las personas que nos rodean. La sabiduría también es un espíritu que abre nuestro entendimiento y se aloja en nuestro ser para permitirnos discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Podemos ser sagaces y astutos frente al mundo que nos rodea con la sabiduría. Tenemos que orar y pedir a Dios que nos llene del espíritu de sabiduría para que así podamos conocer y seguir sus caminos correctamente. El temor de Dios, que es aborrecer el pecado y el mal, es una clave para ganar la sabiduría. Si queremos vivir tranquilos y largamente necesitamos la sabiduría, pues este es un gran tesoro valioso y nos ayuda a darnos cuenta de las trampas que nos acechan constantemente en el mundo. Así como el camino de la salvación es estrecho, la sabiduría también puede ser incómoda y sufrida. Requiere el rechazo de toda idolatría, porque buscar a otros dioses nos quita la inteligencia y la fuerza. Para mantener la sabiduría con nosotros, debemos vestirnos con nuevas ropas y alabarlo cada día. Entonces miremos algunos versículos que nos hablan sobre la sabiduría en la palabra de Dios. Siempre me gusta también empezar por el comienzo y es Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces esto nos muestra una vez más que nosotros estábamos buscando la sabiduría, pero por queriendo ser como Dios. Y lo que buscábamos era una distorsión de la sabiduría, estábamos buscando poder, queríamos redefinir, así como hoy día en la sociedad lo hacemos, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Dios nos ha dicho muy claramente qué es bueno, qué está bien y qué está mal, qué no debemos hacer, pero en nuestra sociedad cada vez lo vemos más y es que queremos decir, no, bueno, pues esto no está tan mal y de pronto si yo lo apruebo y muchos otros lo aprueban, entonces ahora está bien, ¿sí? Entonces esa era la sabiduría que nosotros buscábamos, pero Dios nos muestra que es otra cosa muy diferente. Entonces, ¿qué es la sabiduría para Dios? Podemos ver en Deuteronomio 4, del 5 al 6. No sé si alguien lo quiere leer. Si de pronto alguien lo tiene por ahí. Yo lo tengo. ¿Qué dice? Dice Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos
estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, ven Ese es el- cómo se define cuando somos obedientes, cuando conocemos y seguimos los estatutos y decretos. Así se define la sabiduría en la Biblia y se complementa con Santiago 3:17 que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces ahí ya nos podemos dar una idea más cercana de qué significa la sabiduría para Dios, qué es la sabiduría de Dios. Y algo muy curioso que podemos ver también en la palabra de Dios es que la sabiduría se muestra como un espíritu. Lo vemos en Deuteronomio 34:9. ¿Alguien lo tiene por ahí listo que quiera leerlo? eh, yo lo tengo. Dale. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es Exactamente, entonces Deuteronomio, ¿qué se es habla ese? del espíritu de 34, la no, sabiduría, ¿correcto? sabiduría. Y miren que en Proverbios 8:12 al 18, la sabiduría habla en nombre propio. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Entonces es la sabiduría de la que está hablando allí, se presenta. Dice, yo habito con la cordura. Y esto me hizo recordar que yo en algunos espacios ambientalistas, porque pues hubo un tiempo en el que iba a muchos congresos, encuentros de temas ambientales, y en algunos de esos espacios se les daba la palabra a los chamanes, pues porque se considera un conocimiento tradicional. Pero yo notaba que cuando ellos daban su discurso, estaba lejos de la cordura y del entendimiento, o sea, yo trataba de ponerles mucha atención en lo que estaban diciendo, pero el mensaje, no solo en una ocasión, sino en dos o tres, resultó supremamente confuso. Y cuando apareció el pluma blanca, por decirlo así, digamos, el chamán con más autoridad, parecía una persona totalmente salida de la cordura, o sea, estaba como oído, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con quienes nos hablan de sabiduría, quienes profesan sabiduría. A estas personas a veces las siguen, pero para ver si pueden explicar lo que dicen, porque entre más hablan, más confundida está la gente. Entonces debemos buscar el espíritu de sabiduría, pero el verdadero espíritu de sabiduría, que no nos genera confusión, sino que nos dan un mensaje claro, que no tenemos que estar persiguiéndolos para que nos lo expliquen nuevamente. Un ejemplo muy interesante de sabiduría aplicado a la justicia es en la historia que aparece en Primera de Romanos 3, que es de dos mujeres que vivían juntas y ambas dieron a luz al mismo tiempo, pero una de ellas, mientras dormía, parece que se rodó sobre el bebé y lo asfixió, lo mató. Y cuando se dio cuenta de eso que había hecho por accidente, quiso tomar el bebé de la otra como suyo y hacerle pensar a la otra que era el bebé de ella el que había muerto. Entonces llegaron a donde el rey estas dos mujeres, esto está en Romano, en Primera de Reyes, perdón, Perdón, es es Reyes. 24 al 28. ¿Tú lo quieres leer? Ujú. Del 24 al 28. Pues sí, te quería decir que era Reyes, pero sí, si quieres lo leo. Primera de Reyes 3:24. Al 28. Dice así, y dijo el rey,
traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces vean cómo es de sagaz ese rey. Si a uno le vienen con un caso así, pues yo creo que uno se vería muy apurado para poderlo resolver. Es difícil, es algo que uno, pero él pensó más allá, ¿no? Él pensó, bueno, pero ¿quién sería la madre? Pues la que realmente ama a este bebé. No va a dejar que lo partan en dos y prefiere dárselo a la otra solo para que siga vivo. Entonces, es un buen ejemplo de sabiduría porque requirió mucha inteligencia y pensar muy rápido para poder llegar a esta conclusión. Entonces, nosotros siempre debemos pedirle a Dios que nos haga sabios. Fíjense que el rey Salomón ha sido el hombre más sabio y más rico sobre la tierra. ¿Pero por qué? Porque la sabiduría también trae riqueza. Dios le dio la sabiduría, pero también le dio la riqueza. Esto aparece en 2 de Crónicas 1, del 6 al 2, que dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, porque cuando hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o glorias, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni serán los que vengan después de ti. Entonces nosotros también, igual que Salomón, podemos pedir sabiduría. Lo dice, perdón, hay un ruido, ¿podríamos apagar los micrófonos? Gracias. Esto que les venía diciendo de Salomón no es algo que solamente le pase a Salomón, y nos lo dice Santiago 1.5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Colosenses 1.9 también dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces no solo tenemos que orar por nuestra sabiduría, tenemos que orar los unos por los otros para que podamos ser más sabios y conocer la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Somos llamados a interceder los unos por los otros. Colosenses 3:16 también dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da una pista de, bueno, ¿y cómo podemos orar para la sabiduría, para obtener sabiduría? Nos dice, háganlo con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Tenemos que alabar
a Dios, tenemos que retomar los salmos que son espectaculares para orar, dicen unas cosas que realmente llegan al corazón. Miremos solamente unos pocos ejemplos. Cuando estemos orando por sabiduría, podemos decir lo que dice Salmo 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Luego el 49:3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Y el Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El 119:66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y Dios tiene promesas con nosotros y nosotros le decimos, mira, Dios, yo he creído en tus mandamientos, dame sabiduría. Es una de sus promesas. Otra parte de la Biblia que habla mucho del tema de la sabiduría es el libro de Proverbios. A mí siempre me ha gustado mucho. Incluso alguna vez un pastor recomendaba que como los meses tienen más o menos 30 días, uno debería leer un proverbio por día, ¿sí? Son 30 proverbios para 30 días, entonces sería chévere ponerlo en práctica y empezar a leer un proverbio por día para nunca olvidarlos. Pero ¿qué nos dice entonces el libro de Proverbios? La introducción dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y al final de la introducción, que es Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos que incluso nosotros en algún momento alguien vino a hablarnos de la sabiduría que está en la palabra y nosotros dijimos, no, eso no es así o no me interesa, despreciamos de alguna manera o no pusimos atención a lo que nos estaban hablando, ni siquiera le dimos el tiempo de verificar si realmente lo que esa persona nos estaba diciendo era verdad. Entonces de alguna manera le hemos dado la espalda a la sabiduría. Y otra cosa clave que dice aquí es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero entonces, bueno, ¿qué es esto del temor de Dios? ¿Sí? Más adelante, en Proverbios 8:13, nos habla nos da pistas de qué se trata. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Es decir, sentir repulsión por todas esas cosas es lo que más se asemeja al temor de Dios. No es el temor como nosotros no lo imaginamos a menudo en las películas de terror. No, el temor de Dios es algo diferente que nos lleva a estar alejados del pecado, a saber cuál es la consecuencia del pecado. Precisamente digo saber cuál es la consecuencia porque ese temor pues nos lleva, no, o sea, está conectado con la sabiduría, ¿sí? Cuando uno no sabe qué es lo que hay detrás de una buena cara o de algo que tiene buena apariencia o de una frase es que todos lo hacen, pues cae en la trampa. Pero si uno sabe, si uno tiene sabiduría para entender qué hay detrás de esas cosas y que son una trampa, pues no va a caer. Entonces están conectados el temor de Dios y la sabiduría. Luego entonces Isaías 11, del 2 al 5, nos muestra que también algo sobre el temor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces yo creo que ahí queda todavía más claro de qué se trata el temor de Dios. Es como un guerrero que combate el mal y el pecado. De eso se trata ser temeroso de Dios. Luego entonces seguimos con los proverbios. Dice Proverbios 1 del 8 al 19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces aquí lo está diciendo claro. Si nosotros escogemos en vez de sabiduría codicia, estamos acortando nuestros días, acortando nuestra energía y acortando nuestra vida. Y lo hemos visto muchas veces con las personas que viven por las riquezas y viven por el dinero, que es lo opuesto a la sabiduría, y van perdiendo su vida a causa de esta codicia. Entonces, dice luego en el 33, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, cuando nosotros eh, vemos mucho las noticias y nos empezamos a llenar de temor, ¿cierto? Porque eso es lo que a veces producen las noticias, la política, nos llenan de rabia, de temor, ¿cierto? Pensamos que vamos a salir a la esquina y nos van a robar, porque vemos un montón de robos y violencia en las noticias. Entonces, esa es una señal de que nos hemos alejado de la sabiduría y tenemos que regresar, ¿sí? Cuando uno se pone a revisar los pasajes de la Biblia, uno empieza a sentir paz y empieza a sentir seguridad. Todo lo contrario a cuando empezamos a ver demasiadas noticias de violencia. Dice Proverbios 2, 6 al 19, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos, preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y justicia y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, aquí nos está hablando de las trampas que hay en el mundo, ¿sí? Que nosotros, si no tenemos sabiduría, no las vemos. Todo el tiempo nos está tentando, nos está tratando de engañar para que caigamos. Y por eso necesitamos esa sabiduría, porque solo de esa manera nos podemos salvar de ese engaño que busca destruirnos. Dice Proverbios 3, 13, 18.
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer todos los jueves juntos? Nosotros venimos a buscar la sabiduría. Y resulta que no es poca cosa. Nosotros venimos a buscar uno de los tesoros más valiosos que Dios tiene para nosotros. Eh, es algo que trasciende nuestras vidas, es algo más valioso que la plata y el oro. Entonces debemos valorar eso que buscamos nosotros aquí reunidos cada jueves. Y continúa Proverbios hablándonos de cuán valiosa es la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios 3:21 al 26 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viene, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Muchas personas a veces conversando le dicen a uno, no, es que yo no puedo dormir, llevo tanto tiempo, siento como terror, siento miedo, no he podido dormir, llevo tantos días sin dormir. Pues aquí hay una clave. Fíjense que cuando, cuando logramos acercarnos a la sabiduría, dice que cuando te acuestes tu sueño será grato y no tendrás temor de pavor repentino. Entonces la oración, el entendimiento de la sabiduría también nos puede ayudar a dormir mejor. Y eso es algo que si alguien nos pide un consejo de cómo dormir mejor, le podemos dar también ese consejo. Dice Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, como la sabiduría es un espíritu, a veces es esquivo, y no todo el mundo puede comprender la palabra de Dios. Uno se da cuenta que a veces, a pesar de que uno habla claro con otras personas de lo espiritual, de Dios, a veces las personas no entienden, hay como una barrera, hay un bloqueo. Incluso yo mismo, antes de ser creyente, si alguna vez leía la Biblia, no entendía nada. Y para mí fue sorprendente empezar a entender, empezar a tener el espíritu de sabiduría, porque nos revela eh, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Y es curioso, es un espíritu y tiene un misterio, porque a veces uno lee una parte de la Biblia y entiende una cosa, pero otra persona lee la misma parte y entiende algo diferente. O sea, hay un mensaje para cada uno en las escrituras. Entonces, pues es muy hermoso, y hay mucha riqueza allí. Dice Proverbios 14:6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Esto confirma pues lo que les venía diciendo. Entonces, otro asunto que tiene la sabiduría es que requiere disciplina, requiere rigor. Para nosotros estar escudriñando la palabra y aprendiendo y entendiendo, debemos incomodarnos, debemos renunciar a nuestro pensamiento, debemos ser humildes, debemos incomodar nuestra propia vida.
Hay muchas personas que rechazan la corrección y prefieren tener todo más fácil sin ningún tipo de amonestación. Pero Dios nos corrige, los buenos padres corrigen a sus hijos. eh, y esto no está mal, porque pues nuestra sociedad hoy día también busca que no haya corrección, que los hijos sean los que mandan en la casa y gritan a los papás y los papás se ponen a llorar y no hay quien corrija. Entonces Proverbios 29:15 nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Está bien que haya cariño, que haya amor, que nos demostremos el amor, pero en casa siempre debemos entender que todos debemos ser como un león listo para la guerra. Debemos estar preparados y estar fortalecidos en la palabra y en la sabiduría para poder enfrentar el mundo. También el rey Salomón pues decía que la sabiduría no es un camino fácil y que tenemos que incomodarnos e incluso a veces sufrir. Lo dice en Eclesiastés 1:18, que dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Entonces sí, requiere cierto sufrimiento. Cuando Jesús nos invitó a seguirlos, Él dijo, levanten su cruz y síganme. Entonces no va a ser tan fácil llegar a la sabiduría que buscamos. Tampoco pensemos que Dios no nos ve, que no caigamos en ese engaño, porque Dios siempre nos va a ver, siempre nos va a estar corrigiendo, siempre nos va a estar disciplinando si nosotros lo aceptamos y se lo pedimos. Miren lo que dice Isaías 47:10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Entonces no caigamos en ese encierro del, del egoísmo y de pensar que estamos solos frente al mundo. Tengamos también cuidado con la soberbia y con la altivez, y eso es algo que nos pasa mucho, sobre todo en la adolescencia. Pensamos, como estamos estrenando ya a ser grandes, entonces pensamos que podemos hacer todo nosotros solos y no necesitamos a Dios ni a nadie más. Entonces Jeremías 9 nos dice, en el versículo 23, dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Y Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, las marchas del orgullo gay, eh, yo recuerdo este versículo, ¿sí? Porque se llama orgullo la marcha, no es que sea otra cosa. ¿Y qué viene después del orgullo? Pues la caída, ¿sí? Y asimismo toda persona que está demasiado orgullosa de sí mismo, demasiado altiva, lo que le sigue después a eso es una caída, porque nunca somos autosuficientes. Tenemos que saber que la sabiduría y la inteligencia también tienen que ver con nuestros alimentos y con las cosas que nos rodean. Cuando las cosas que nosotros tenemos han sido consagradas a otros dioses, es decir, lo que llamamos idolatría, esto nos nubla el entendimiento y opaca nuestro rostro, opaca la luz que hay en nuestro rostro. Por eso debemos orar siempre para que los alimentos que consumimos sean limpios, sean puros, porque estos a veces han sido consagrados a ídolos, ¿sí? A veces para mejorar la cosecha, entonces lo consagran al dios del maíz o al dios del sol para que la cosecha sea más próspera y uno no sabe que eso es lo que tiene en el plato. Lo mismo pasa con los utensilios de la mesa que usamos, las cosas que tenemos en nuestra casa, porque aunque cueste creer, eh, los espíritus y las energías se pegan en las cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a comer, por ejemplo, en una mesa ajena, debemos orar para que esos utensilios también sean limpiados, porque no sabemos si han sido utilizados en ritos o ofrecidos a otros falsos dioses, ¿sí?
Tengan cuidado cuando vayan al mercado de las pulgas a comprar una cadena, una manilla, cualquier cosa. Me imagino que todos conocen algún mercado de las pulgas aquí en Bogotá. Todos los domingos hay uno en la 24 con séptima. Y yo fui muchas veces y compraba cosas viejas, pero ahora sé que hay que tener cuidado con esas cosas. Incluso la ropa también trae cosas, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y un ejemplo de esto es una historia de Daniel, una historia corta. No sé quién de pronto tiene por allí Daniel 1, del 1 al 20. Una historia cortica, pero nos habla de esto. De pronto alguien la quisiera leer, si la tienen por ahí. Daniel 1, Ya tu mamá la va a leer. del 1 al 20. 1 al 20. Uy, larguísima. No, más cortica. Daniel, 1 del 1 al 20. Sí, correcto. en el año tercero del reinado, ¿eso? Sí, ¿Qué Daniel correcto. 1? Sí, empieza. ¿Sí es ahí? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Ese? Sí, ¿De ahí sigo? sí, Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Exacto, entonces fíjense, no solo porque ellos comieron solo legumbres y agua durante 10 días, sino porque no comieron de la ración del rey, que estaba servida en esos utensilios que él había traído contaminados con el culto a otros dioses. Entonces, hasta ahí pues quería compartirles sobre la sabiduría. Hay muchos más versículos, es decir, la enseñanza sobre sabiduría podría continuar,
pero ya por tiempo, también para que podamos hacer preguntas, comentarios, lo voy a dejar hasta ahí. Espero que les haya gustado y bueno, queda abierto Sí, el Cabe. micrófono para comentarios. Gracias, Cabe. Quería de pronto hacer un aporte sobre lo que ya nos ha explicado Cabe con mucha profundidad. Y son dos términos que considero vale la pena aclarar para todos: sabiduría e inteligencia. La sabiduría definitivamente, si lo tomamos desde el punto de vista de su definición, la sabiduría es una virtud. Es una virtud que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. Y la inteligencia, como término, es una capacidad cognitiva que tiene un ser humano para desarrollar la capacidad de procesar, de resolver y de plantear problemas. Pienso que definir estos dos términos es necesario, porque por naturaleza creemos que quien es inteligente es sabio, y bíblicamente se nos aclara que la inteligencia es un nivel inferior, que está por debajo de la sabiduría. Y muchas personas, y creo que muchos habrán tenido experiencias de conocer personas inteligentes que no son sabios, que no tienen sabiduría. La sabiduría de la que hoy Carlos Alberto nos trae en la presentación de su palabra, la relacionamos bíblicamente con la sabiduría divina. Hay dos tipos de sabiduría que se distinguen teológicamente: la sabiduría divina, que viene de Dios, y la sabiduría mundana, que eventualmente se relaciona también con la inteligencia o la sagacidad. Esa sabiduría divina la da Dios porque se alimenta en el conocimiento de su palabra. Así como la palabra alimenta nuestra fe, la sabiduría la alimenta el conocer y leer la palabra de Dios de manera permanente. Esa sabiduría divina tiene la connotación de que eso es una sabiduría profunda que se alinea con los propósitos de Dios, y ante todo que es una sabiduría prudente y busca siempre el beneficio común, no solo el beneficio personal. Ojo con el detalle. La sabiduría mundana del mundo, que se relaciona mucho con las personas que son muy inteligentes, muy sagaces, buscan solo el beneficio personal, solo buscan la satisfacción personal, y como lo dice su nombre, sabiduría mundana, busca encontrar con los sagaces que son y los audaces que son como seres humanos el placer, ese logro muy individual y personal que sobrepasa la hipocresía y la envidia y la codicia. Esos dos tipos de sabiduría, la divina y la mundana, tenemos que definirla muy bien, porque a veces nos confundimos. Nos han acostumbrado desde la familia, desde las casas, desde nuestra formación, que el logro, que el éxito y la relevancia y el reconocimiento es algo que nos hace importantes, pero poco o nada sabemos sobre el reconocimiento que debemos buscar, no del hombre, sino de Dios. La sabiduría divina es la que nos alimenta y nos lleva siempre a considerar alinearnos con la palabra de Dios, alinearnos con los propósitos del Señor que tiene para nosotros. Y me parece que en este momento la palabra, como Carlos Alberto la ha presentado, nos lleva y nos debe llevar a esa reflexión. ¿Qué sabiduría buscamos? ¿Somos seres inteligentes? Yo creo que sí. Cuando estamos todos sentados en esta noche escuchando la presentación de la palabra por parte de Carlos Alberto, estoy seguro que somos personas reflexivas, somos personas que en un momento dado tenemos alguna forma o algún grado de preparación. Pero la inteligencia no la debemos confundir con la sabiduría que hoy pretendemos que todos tengamos presente. Es esa sabiduría que llega de Dios, esa sabiduría que le pedimos al Señor. Carlos Alberto dio un ejemplo muy interesante sobre el rey Salomón, hijo de David. Pero recordemos que Salomón no solo fue el hombre más sabio reconocido bíblicamente, sino el más poderoso. Y él tuvo un declinamiento, una caída bárbara, según la Biblia, porque se apartó del Señor. En su declive, en su vida,
perdió la sabiduría. Dios no la da, pero también no la puede quitar. Y dice bíblicamente que Salomón perdió esa sabiduría porque se relacionó y tuvo muchos matrimonios con mujeres extranjeras que lo llevaron a apartarse de Dios por la idolatría. Salomón, habiendo sido un hombre poderoso, un rey sabio, termina su vida y su tiempo alejado de Dios y Dios le quita esa sabiduría. Salomón es un buen ejemplo para saber que Dios nos da sabiduría si la pedimos, pero también nos la puede quitar si nos apartamos. Quería hacer ese aporte para todos, tener claro que lo que esta noche Carlos Alberto nos trae con la palabra es que tratemos de pedirle a Dios sabiduría, pero alineados con su propósito, con su palabra. Y que así como la fe crece a través del conocimiento de la palabra, debemos leer permanentemente la palabra para que esa sabiduría aumente, crezca. Muchas gracias, Cabeto, muchas gracias. Ese era mi aporte. Esmeralda, adelante. Sí, gracias, Carlos Alberto. Me parece que el tema es fascinante, en realidad sí. Encuentra uno que la Biblia en todas partes habla de sabiduría y que nos equivocamos y realmente estamos alejados de Dios es porque no tenemos sabiduría. Y en la medida en que se la pedimos, pues yo creo que nos va a ir llegando. En todo caso, dijiste algo que a mí me llamó poderosamente la atención porque me parece que es verdad. Si lo que nosotros queremos es sabiduría, tendríamos que estar dispuestos en cuerpo y alma a nacer de nuevo, o sea, a renovarnos, pues dice que Él lo hace todo nuevo, porque realmente cuando uno encuentra a Dios, se da cuenta que empieza a ver diferente, a sentir diferente, a querer diferente, a hablar hasta diferente. Y eso quiere decir que tiene que desaprender cosas, ¿sí? A ser inclusive diferente. Entonces, es importante que entendamos y aceptemos la necesidad de disponernos a transformar todo nuestro pensamiento, nuestras costumbres inclusive, nuestra forma de pensar y de sentir. Quería como resaltar eso, renovar la mente, el corazón, el alma, para poder realmente empezar a recibir esa sabiduría. Yo también quisiera agregar algo, pero Sí, complementar lo que muy bien ha dicho Carlos Alberto, Pancho, Esmeralda. Y es que, digamos que la sabiduría no es simplemente almacenar datos, informaciones, en fin, lo que hacen los científicos, lo que hace, como decía Pancho, lo que se hace en el mundo, muy corriente. Cualquier profesional almacena datos y conocimientos. La sabiduría es un regalo de Dios, es un obsequio. Va mucho más allá que el simple conocimiento, porque es como aplicar ese conocimiento para tomar decisiones, digamos, correctas y vivir una vida de propósito, y ese propósito es el que Dios nos da. O sea, la sabiduría tenemos que pedirla a Dios, ¿cierto? Y Dios es el que nos la puede conceder, porque esa es digamos, la sabiduría bíblica desde el punto de vista teológico. La otra simplemente es almacenar conocimiento, que es muy valioso, muy importante y nos permite pues defendernos muy bien en el mundo en el que estamos, ¿cierto? Pero esta sabiduría es mucho más profunda y va mucho más allá del simple conocimiento. Gracias, Alberto. Me parece que el tema es retador, Carlos Alberto. Es retador porque nos propone una condición especial. O sea, quienes estamos en busca de conocer la palabra y de estar en el camino del Señor sobre la base de que entendemos que hay un plan, tiene un plan y un propósito divino para cada uno de nosotros, debemos entender que hay cosas que están definidas, y más en este tema de la sabiduría. Mire lo que dice en 1 Juan 2:15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El otro día me preguntaba un muchacho en la consulta, iba con la señora, me decía, pero es que siempre hablan de apartarse de las cosas del mundo, ¿y cómo hacemos para no vivir en este mundo? Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Dios no nos pide que muramos por este mundo. Dios nos pide el sacrificio para alinearnos
con sus propósitos. Porque en el mundo estamos para ser prósperos, porque es lo que Dios propone. En el mundo estamos para trabajar, pero todo que sea para la gloria de Dios. Y ahí es donde, en últimas, vivir en el mundo implica tener claro que Dios, para Él trabajamos. Cuando atendemos un paciente, cuando interactuamos con nuestro hermano, cuando estamos con nuestro prójimo, veamos a Dios en nuestro prójimo, veamos a Cristo en ese hermano, veamos a Cristo en ese paciente, y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Eso es parte de la sabiduría. Apartarnos del mundo, estamos en el mundo, pero tener claro el propósito de Dios que tiene para quienes reciben el Espíritu Santo en su corazón, es tal vez la forma de agradar a Dios. Saldremos del mundo cuando muramos, pero nuestro sentir, nuestro espíritu siempre alineado con la palabra. Nosotros trabajaremos porque debemos comer y producir, pero si trabajamos por encima, pasando por encima de nuestro prójimo, con codicia, con avaricia, con hipocresía y llevándonos por delante el que sea, estamos ya en lo que es el mundo. Eso a Dios no le interesa. Él quiere que sus hijos sean prósperos, que sus hijos tengan trabajo, que sus hijos siempre se destaquen, pero siempre alineados con su palabra. Es tal vez la diferencia y lo que para muchas personas es difícil entender. Trabajar para Dios es trabajar con gusto. Trabajar para nuestro hermano y a nuestro hermano es hacerlo como si viéramos en nuestro hermano a Cristo. Yo quiero darle las gracias a Cabeto. No sé si alguien quiere hacer un aporte. Es un tema muy importante, muy interesante. Alguien quiere hacer un comentario, nos quiere dar un testimonio, porque esto de la sabiduría es algo que pasamos muy por alto. Y Esmeralda lo ha dicho, está casi en todos los capítulos bíblicos y es importante entenderlo. ¿Alguien quiere hacer un aporte, un comentario? ¿Alguien quiere en este momento contarnos algo de su actividad en que podamos hablar de sabiduría? Si no es así, pues agradecerles a todos el tiempo, a Carlos Alberto. Gracias, Carlos Alberto, por tener la paciencia, la tolerancia y ante todo ese espíritu que está en su corazón, ese Espíritu Santo que lo mueve siempre a estar motivándonos en el grupo, a estar recordándonos la importancia de las fiestas, de las fechas bíblicas y ante todo a estar recordándonos que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Tenemos un compromiso es con Dios, no con el hombre, no con nuestra mano, es con Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Todo lo que digamos sea para su gloria y que no nos permita dañar a nadie, ni con nuestras palabras, nuestros pensamientos, ni con nuestro actuar. Gracias a todos. Esmeralda, el próximo tema es el próximo jueves. La próxima persona es Helber Eduardo, el 18 de mayo, y Mélida, el 29. Bueno, a todos muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Gracias por el tema tan bonito. Feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. No participé, pero bueno, los escuché. Buenas noches. Muchas gracias. Muy hermosa la exposición, Carlos Alberto. Bien. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Feliz noche. Miro. Feliz noche para todos. Dios Gracias. bendiga. Gracias. Gracias, Gracias, sobrino querido. Hermoso tema. Muchos besitos para todos. Gracias. Chao, Betica. Chao, Betilla. Chao, Esmeralda. Chao. Cabeto, gracias. Chao, va. Muchas gracias. Chao, tío. Un abracito. Gracias, muy bien. Chao. Estén Hola, bien. Chan Chan. Y entonces, ¿cuándo Amor, nos vemos? ¿lo grabaste? Sí, ¿Lo está grabaste? grabado. Voy a parar la grabación. Ay, Voy a detener